Claro, esta situación se me dio en mi caso, particularmente en personas no profesionales o sin formación. Mm, Me pasó esto, es la inseguridad esta, laboral. Pero por supuesto que cada uno con la formación que tiene, con la experiencia y cómo saben llevar a una persona, le genera muchísima más trabajos, le genera mucho más trabajo. totalmente. María, me parece que levantaste la mano. No sé si querías mencionar algo. Sí, quería preguntar, no sé si están de acuerdo, no quiero interrumpir, pero también quiero preguntar por las dudas, qué opina el grupo y vos, Juancito, de tomarse 5 minutitos No, es para que que retome. ya Ah, cortamos y volvimos. bueno, está bien, justo me desconecté porque no podía entrar y no podía escuchar, no sabía que habían, Sí, no sé en qué sí. momento entonces fue, perdón, Fue a está las bien, perdón, 19:50 y 20:03 retomamos rumbo. perdón, gracias. No hay problema. Eh, es así, Diógenes, puntualmente. Esto es parte del entrenamiento personal, de superar los miedos personales o como rol o como líder de una institución o del lugar donde yo esté, cómo promover que esa persona supere los miedos y hacerle ver que en realidad es diferente, que al contrario, que generando la independencia de otras personas, primero que le genera un bien a la otra persona, se genera un bien a sí misma y a su vez puede generar una fuente de trabajo mucho más rica en cantidad y en calidad, que es lo más importante. Estos son dos testimonios por la hora en la que estamos, lo vamos a pasar, de todas maneras les queda a ustedes para que lo vean, son muy cortitos, son testimonios de personas con por ejemplo, una cuidadora de Alzheimer y otro, una charla que tienen madres con hijos con discapacidad y madres con hijos sin discapacidad, y es como sumamente importante lo que surge ahí porque muestra como muchos puntos de vista a los cuales tener en cuenta también al momento de trabajar con la familia, porque como cuidadores estamos vinculados con la familia. Hablamos recién, que no me acuerdo, me parece que había sido Romy, el concepto de carga. Muchas veces para los familiares, esta persona dependiente termina siendo una carga, o para el cuidador también por las responsabilidades que asume el cuidador si no es muy claro y conciso con lo que quiere lograr, la persona termina siendo una carga y si la carga es muy pesada, va a terminar siendo problemático. Eh, por ejemplo, el término carga es ampliamente utilizado para caracterizar las tensiones y demandas sobre los cuidadores. Son palabras que los cuidadores usan comúnmente. No, lo siento como una carga, esto es un peso para mí, es un trabajo pesado. Bueno, está bien, es un trabajo pesado, pero de acuerdo a cómo esa persona lo tome física y emocionalmente, es lo que hablamos del ejemplo de las pesas. Hay pesas que yo voy a poder levantar y pesas que yo no voy a poder levantar. Y tal vez me tenga que entrenar un poco más para levantar pesos más pesados. Esto es lo importante de reconocer los límites personales. La carga es subjetiva. Por eso es importante cuando en los roles de la comunicación y del liderazgo, la escucha hacia las otras personas, porque tal vez para uno trabajar con una persona X sea sumamente sencillo y muy llevadero y para otros sea como sumamente pesado, porque no sabemos la procesión que va por dentro, como se dice en el dicho, de esa persona. Entonces, la percepción de la carga es subjetiva. No vamos a encontrar con personas que para nosotros la carga, para nosotros no es tan pesada, pero para otros sí, y viceversa. Cosa que para nosotros es muy tedioso, para otros no. Se utilizan palabras también como tensiones, y cómo todo esto va impactando en las reacciones emocionales del cuidador. ¿Puedo Eh, hacer un comentario? sí, Mónica, por favor. Con respecto, por ejemplo, en una institución, uno sabe que cuando ingresa se va a encontrar con pacientes postrados, ambulatorios, que están mentalmente bien, con discapacidades, traqueotomizados,
con sondas vesicales, distintos tipos de personas, y también con peso mórbido, que yo en estos 26 años he tratado con distintos tipos de peso, y para mí no es una carga porque yo acepté y me gusta lo que hago. Entonces, para mí no es una carga, y trato de que a la otra persona no lo sienta como que es una carga, porque si no, la estoy poniendo mal también a esa persona anímicamente, a sentirse una carga. Esa es mi opinión. Imagínate, Mónica, voy a tomar lo que estás mencionando vos y voy a tomar lo que dijo Diógenes hace un ratito. Imagínate que una persona esté trabajando, no quiere independizar a la persona con la que está trabajando, porque esa persona simbólicamente realmente representa un ingreso económico para esa persona. Pero ya la persona cuidada pasa a representar la plata, pasa a representar que tiene que pagar las deudas, pasa a representar un montón de cosas que lo corrió del eje del cuidador. Entonces, simbólicamente ya empieza a representar un montón de otras cargas. Distinto es a yo acepto hacer esto y acepto las consecuencias que esto tiene y quiero enfrentarlo. No voy a aceptar esto porque esto es un ingreso solamente y no lo voy a soltar porque si no me va a perjudicar económicamente. Por eso la percepción de la carga es muy subjetiva y va a depender. Acá vemos como un modelo de estrés puntualmente, y la carga se empieza a correlacionar ya con conceptos muy puntuales, y quiero pasar a este concepto porque se utiliza la palabra estrés. Nosotros tenemos estrés todo el día, porque el estrés y los niveles de ansiedad para nuestra vida cotidiana es sumamente importante para poder movernos. Si nosotros tenemos un nivel de ansiedad muy bajo, me agarra la vagancia, no me quiero levantar, no quiero hacer una cosa, no quiero hacer otra, porque mi nivel de ansiedad no me permite la activación física. La ansiedad permite que nos activemos físicamente. Si tenemos un nivel de ansiedad exacerbado, podemos pasarnos con los trastornos de ansiedad, los distintos trastornos de la ansiedad, por lo cual la ansiedad necesita ser como moderada. Igual que el estrés. Nosotros en situaciones ahora de pandemia, se nos despierta una alerta, que esa alerta es crónica en el día a día, por eso nos sentimos como tan desgastados y tan cansados, donde tal vez hay algunas personas que tal vez no hayan hecho muchas tareas laborales, otros sí, pero se sienten más desgastados que en otras situaciones. Es porque los factores estresores de vivir en una situación de incertidumbre hacen que tengamos un nivel de ansiedad y estrés crónico más elevado de lo que nosotros estamos acostumbrados. Puede que me canse cosas más rápido, me agote más rápido, me sienta más enojado, me cueste dormir, me cueste regularme y organizarme el día. Y volviendo como al modelo como este de la figura del estrés, la palabra estrés fue generalizado para un montón de cosas. Para esto es importante como entender esta secuencia que está en el gráfico, que si bien lo plantea, este es un constructo de 1990, pero se utiliza mucho en la actualidad, porque habla sobre un factor que genera estrés o nivel de ansiedad muy elevada para una persona. Hay que ver cómo lo valora esa persona, cuáles son los mediadores, o sea, cuál es el apoyo social y los recursos para afrontar esa situación y las consecuencias que tiene. Si yo modifico la rueda y veo y empiezo a aprender, voy de atrás para adelante. Si yo aprendo estrategias de afrontamiento para esa situación que para mí es estresora, mi valoración va a ser menor a ese factor estresor porque yo tengo unos recursos para afrontarlos. Esto lo vamos a ir viendo en el último día conmigo de cómo construir los factores estresores. Esto también es una tabla dinámica, la vamos a pasar por hoy. Y acá me remito como a datos más como validados científicamente. No quiere decir que lo científico sea lo único reconocido, pero sí quiero como dejar como marcado cosas que están validadas y probadas porque son con las que se van a encontrar y lo que tal vez ya se encuentren. Como
Dentro de los efectos que tienen los impactos como del estrés crónico en el cuidador, si no lo va sabiendo regular, va sintiendo esa carga, cada vez la carga es más pesada, y empiezan como todos los factores negativos, podríamos llamarlo. En la salud mental podemos ver evidenciados como en formas de trastornos psicopatológicos. Por ejemplo, aparecen las formas más frecuentes e intensas, aparecen más frecuentes que las formas físicas. Y acá aparece el desgaste mental, que me cuesta pensar, me cuesta ser creativo con las ideas. Empieza como a predisponernos para los trastornos del tipo depresivos, donde ya me siento... Hay que diferenciar lo que es un trastorno depresivo de rasgos depresivos. Hay momentos donde nosotros estamos con rasgos depresivos y no quiere decir que tengamos depresión. De hecho, si yo paso por un proceso de duelo y estoy durante algunos días, 1 o 2 semanas, como desganado, triste, que sigo haciendo actividades, aunque quisiera estar en la cama y demás, no quiere decir que tenga depresión. Tengo rasgos depresivos por situaciones y contingencias que voy viviendo. Distinto del trastorno depresivo ya per se, propiamente dicho, acá vemos cómo en distintas publicaciones se reiteran a lo largo y se sostienen a lo largo del tiempo y aparecen de forma repetida, como efectos mentales. Otro que se ve muy marcado es, bueno, la depresión, y el otro son como los trastornos puntualmente de la ansiedad, que se ven como en diferentes rasgos y en diferentes niveles. Vamos a ir aprendiendo después herramientas para la regulación de cada uno de estos. Se constató, por ejemplo, que los cuidadores tienen mayor riesgo a experimentar, por ejemplo, malestar psicológico, sentirse mal, enojado, angustiado, con bronca. Tienden a tener tasas elevadas de depresión y ansiedad, como niveles de estrés incrementados. Las mujeres, por ejemplo, que cuidan a sus padres, esto es un estudio hecho puntualmente de mujeres que cuidan a padres, tienen el doble de probabilidad de sufrir malestar psicológico, porque a nivel como estadístico, la mujer tiene mayor tendencia a empatizar a nivel emocional que los hombres. Esto son como rasgos muy naturales y naturalizados. Por ejemplo, se estima que la mitad de los cuidadores van a estar clínicamente, y esto hablo como evaluaciones médicas clínicas, deprimidos, lo cual no quiere decir que están deprimidos en su nivel de funcionamiento mental, cognitivo y físico, no quiere decir que sea una depresión severa. Por ejemplo, la mayor incidencia de salud mental se ve que muchos trabajadores que tienen que ver con los cuidados que no gestionan sus emociones empiezan con el consumo de medicación psicotrópica. Antidepresivos, pueden ser los famosos clonazepam, diazepam para poder dormir, para poder descansar, donde todo esto se puede regular de manera natural y de manera personal. La prescripción de fármaco para la depresión es de 2 a 3 veces mayor en los cuidadores que en el resto de la población. Los niveles de ansiedad y depresión se relacionaron con el grado de deterioro de receptores de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? A mayor deterioro de la persona al cuidar, mayor tendencia o probabilidad de percibir niveles de ansiedad y depresión elevados. Esto no es para que se asusten, son datos estadísticos para que lo tengamos en cuenta y que si no nos cuidamos no pasa esto. Y pasa en todos lados. Les pasa a los jugadores de fútbol, les pasa a todos, que si no se cuidan ellos emocionalmente, terminan como en diferentes problemáticas personales. Y acá, como algunas puntuaciones con relación a los impactos sobre la salud física, se empiezan a ver como autoevaluaciones percibidas. ¿Qué quiere decir esto? Cómo yo me percibo en relación a mi salud física, con autoevaluaciones percibidas negativas. Yo ya me empiezo a percibir con sesgos negativos sobre mi salud. Hay presencia de síntomas psicosomáticos, cada uno lo representa de manera distinta. Por ejemplo,
personas que estén con muchísimo desgaste pueden presentar como insomnio, por ejemplo, pueden presentar desgano, pueden presentar sarpullidos en la cara, parálisis faciales, en casos más graves, bueno, hasta ataques de pánico. Hay que ir viendo cómo se manifiesta en cada uno para poder verlos. Este es un estudio sumamente interesante que la verdad que me gustó mucho. Estoy mucho en contacto con un cardiólogo que venimos investigando y hacemos muchas tareas juntos, donde tuvimos química, esto como mencionamos al principio, tuvimos un buen vínculo, y cómo en esto hablamos como de la aparición de los problemas cardiovasculares, como arritmias, o presiones altas puntualmente, en personas que son cuidadores de otras personas y no se cuida la salud de uno mismo, lo cual también es algo a tener en cuenta. Lo físico regula lo mental y lo mental regula lo físico. Este es un loop que se sostiene cíclicamente. En esto, vuelvo como la investigación, mencionaba como la investigación se hizo con mujeres, en la parte de salud mental. Acá habla de la parte física también, que hay como mayor tendencia y probabilidad a fumar o consumir una mayor cantidad superior de grasas saturadas que las que no realizaban tareas de cuidado. Y por otro lado, el impacto en los hábitos del sueño y el descanso. No solamente en la cantidad, sino en la calidad. Nos empezamos a encontrar con personas que duermen más tiempo de lo normal, muchas más horas de las que son recomendadas, o menos horas porque no pueden dormir, o duermen muy entrecortado, o duermen las horas habituales pero no descansan. Entonces, estos son todos los impactos, son impactos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Por eso digo, a ver, no se alerten. Esto, a ver, ¿cuál es como una? Creo que encontré como un buen ejemplo para mencionarlo y que no se asusten y salgan corriendo. ¿Vieron cuando, si ven como las contraindicaciones de un Actron o de una vallaspirina o de un Reliberal o de alguna medicación puntual? Si leen las contraindicaciones, decís no lo tomo. No lo tomo porque, si no, por todas las contraindicaciones que tiene, parece que tiene más probabilidad de hacerme mal que hacerme bien. Bueno, estas son como las contraindicaciones que puede llegar a tener, llegar a trabajar si no se hace de la manera adecuada y si no se toman los recaudos necesarios, que son los cuidados a nosotros mismos. Lo voy a repetir como Mónica. Te hago un comentario. Exactamente lo que dijiste. Yo no prestaba atención a mi estado físico y a mi cuerpo que me estaba dando una alarma y no le hacía caso. Y yo estaba trabajando 16 horas y tenía un franco cada 4 días, pero porque yo lo acepté. Y mi cuerpo me estaba diciendo de que hasta acá llegaba. No le presté atención. Y en el 2015, bueno, lamentablemente paré en el hospital, casi hice un infarto y bueno, de ahí en adelante con medicación, pero bueno, aprendí ahora a escuchar a mi cuerpo cuando dice basta. Es así. Mira, justo hoy, yo hoy recibí como una noticia muy triste para mí. Yo tuve un golpe hace 2 meses, me parece aproximadamente, haciendo deporte, haciendo lo que me guste, un golpe muy pavo. O sea, como, ¿viste cuando decís, no hay forma que te golpees así? Y cuando hago como un recuento para atrás, yo venía como con un desgaste físico y mental muy grande. La pandemia ayuda como a que el desgaste sea mucho más grande. Mi rol también en la provincia así lo requiere. Salud mental es un área de trabajo que es desgastante. Y ese día, como no tenía ni de jugar al pádel, pero digo, voy a ir porque necesito hacer una actividad física y deportiva. Bueno, me golpeé muy fuerte el ojo con la pelota. Y hoy, por ejemplo, me dieron la mala noticia de que tengo desprendimiento de retina pues de una parte. Tengo que corroborarlo mañana con otro estudio.
Pero puntualmente estos son como los efectos que tiene de seguir haciendo cosas si uno no registra como el cansancio y cómo uno se puede llegar a dañar a uno mismo si no tiene ese registro. O bien es muy claro tu ejemplo, Mónica, y a cada uno se le va a ir apareciendo de formas distintas. Como esto es, hay que estar, las tareas de autoconocimiento, y nos han enseñado tampoco a autoconocernos, no han automatizado tanto mentalmente, que registrarnos y conocernos es tan importante porque son los límites que nos vamos como marcando y pautando como a lo largo de nuestra vida. Porque esto es que lo que nos guste no nos enferme en este punto, y para eso es necesario los cuidados personales, porque esto también, y lo pongo en esta imagen, muchos habrán visto que en muchas oficinas, lugares ahí, está como esta imagen de la bolita, cuando uno la levanta y la suelta, le pega, y por impacto se empiezan a mover todas, y van golpeando y se van moviendo. O sea, como habla, por ejemplo, el efecto mariposa, en una teoría que es muy, muy utilizada en las ramas de las ciencias sociales, que dice como a nivel metafórico es como un aleteo de una mariposa en Japón. En Japón puede producir un tsunami en Florida, o sea, como un impacto en un lugar va generando una cadena de impactos, de impactos, de impactos, de impactos, y puede llegar a tener efectos negativos o positivos, porque esto de los impactos son positivos o negativos, depende cómo uno lo alimente, en las personas que nosotros estamos cuidando. Y esto es también para reflexionarlo entre nosotros mismos de cuál va a ser el impacto que va a tener sobre la persona que nosotros estamos cuidando si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Y hay que tener mucho ojo con esto, porque muchas veces por querer hacer el bien y estando nosotros hiper desgastados, muy quemados, haciendo algo que sabemos que no tenemos, que si paramos un poco y vemos las condiciones, no tenemos las herramientas para hacerlo, no tenemos las ganas de hacerlo, no tenemos la predisposición, la disposición mental y física para hacerlo, es muy riesgoso porque podemos terminar perjudicando a la otra persona y a uno mismo, en vez de generar un bienestar que es lo que buscamos promover como cuidadores, ¿no? Es sumamente importante el registro, es sumamente importante conocerse, es sumamente importante poner un freno cuando es necesario y avanzar cuando estemos con la energía y la disposición de hacerlo. Porque así vamos a trabajar mejor, y vuelvo a tomar el ejemplo este que plantea Diógenes de si yo trabajo mejor, voy a tener mayores y mejores fuentes de trabajo y voy a hacer las cosas bien. Cuestionario. Tomen lápiz y papel, o lapicera, o lo que quieran, y vamos a hacer un pequeño cuestionario autopercibido. Y voy a ser muy claro y conciso con esto. Necesito que me escuchen y presten mucha atención. Los resultados que ustedes saquen ahora es un resultado autopercibido del aquí y el ahora, o sea, de este momento. No quiere decir que esto sea prolongado en el tiempo, porque muchas veces yo puedo sentirme de una determinada manera, hoy, por cómo fue mi día, o cómo viene siendo la semana, o cómo viene siendo el mes, y es como yo me autopercibo hoy. Tal vez mi autopercepción sea distinta mañana. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? De los resultados que salgan, no quiere decir que esto lo tengan y sea algo problemático. ¿De acuerdo? Dudas que tengan, me la consultan. Se van a encontrar con un cuestionario donde vamos a tener unos rangos de escala. Yo necesito que en esto lo pregunten, si no lo comprenden. Vamos a terminar con esto y una pequeña introducción de un tema más. Así que es el último esfuercito del día de hoy.
necesito que comprendan muy bien esto y que la duda que tengan la pregunten. Activen el micrófono y pregúntenlo, porque tal vez la duda que ustedes pregunten sea la duda de otro que no se anime a preguntar. Nosotros vamos a valorar del 0 al 6, donde 0 es nunca me pasó esto, nunca sentí esto, nunca viví esto, y donde 6 es todos los días. O sea, me pasa esto todos los días. 0, no hay ausencia de ese valor. 1 es que me pasa pocas veces al año o menos. 2, me pasa una vez al mes o menos. 3, pocas veces al mes. 4, una vez a la semana. 5, unas pocas veces a la semana, o sea, más de una vez a la semana. Y 6, todos los días. ¿Bien? Va en incremento. Valórenlo. Yo les voy a ir poniendo, son una serie de 22 preguntas, se responden muy rápido, les va a llevar 5 minutos, la van respondiendo ustedes y después vamos a sacar una valoración de eso, que después les voy a decir qué es eso. ¿Bien? Ya pueden ir haciéndolas, vayan evaluándolas, primero vamos a ver las primeras 11 y después vamos a pasar por las otras. Preguntas que tengan, háganmelas, pero necesito que ustedes lo vayan haciendo solos. En la 4, cuando dice alumnos, es alumno o personas con las que yo trabajo diariamente o quienes estén como en contacto diariamente con mi trabajo. Juan, Nancy, una consulta, ¿sí? una consulta. Tengo que ir poniendo una puntuación allí en cada uno de los ítems, le voy dando un puntaje Eso, del 0 a 6 a cada uno. del 0 a 6, perfecto. Por ejemplo, la 1, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 0 es no me pasa nunca. 6 me pasa todos los días en mi trabajo. Y en el medio están las variaciones. ¿Se entiende? Ok. Perfecto. Ahí Lorena pregunta si lo puedo pasar. Le voy a sacar la imagen un minuto y voy a escribir las valoraciones en el chat para que las tengan. ¿Bien? Ahí le saco foto, Pablo. Tuviste rápido. 1.
Esperen que cometí un error. ¿Listo? Ahí tienen la escala de valores en el chat. La 5 me dice Analía que no la entiende. Creo que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy, por ejemplo, en el trato con las personas, en el día a día, los trato más como objetos que como personas. Por ejemplo, no puedo empatizar con la situación en que está esa persona, o digo, uy, me toca ahora trabajar con este que es muy duro, empiezo a trabajar más con la patología, por decirlo así, o el problema, que con la persona. Empiezo en mi nivel de desgaste tanto que ya me empieza a molestar todo y la persona es más vista como un objeto que una persona en sí. Ahí Perla dice que terminó. Le quedan 2. A medida que vayan terminando, vayan dando el OK para ir avanzando. Bien, hay varios que ya terminaron. Vamos a dejar un minuto más. Vamos a hacer como los cronos del tiempo. Un minuto y pasamos a la segunda parte para que no se les haga tan extenso. Y pasamos a las valoraciones. Vamos a ver cómo trabajan bajo presión. Quedan 40 segundos. TikTok, 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 TikTok. ¿Viste cuando te molestan así es peor? 25 segundos. 15. 5. 'Bien, pasamos a la siguiente. Son las últimas 11. Vamos a darle 3 minutos para que respondan. Quedan 2 minutos. Los que vayan terminando van poniendo manitos para ir viendo.
Ahí terminó Ana María. Terminó Nancy, quedó 1 minuto 10. $50 segundos. Si ven que no van llegando con el tiempo, sáquenle una foto. Vamos a utilizar la gran técnica de Pablo Arce. Le saco una foto para que ya les quede para continuarla mientras vamos siguiendo. Nos quedan 5, 10 minutitos más. Mucha presión, Juan. Y bueno, eso es el precio de trabajar con deportistas de alto rendimiento. 20 segundos. Aparte quiero que se hagan independientes. Es como lo que venimos entrenando. 5. Esto ustedes de todas maneras después lo van a tener, y si después lo buscan en internet aparece, pero esto es para todo. Todo lo que ustedes busquen en internet, y más cuando tienen que ver con este tipo de valoraciones, terminó Perla, dice, tienen un límite, un sesgo de error porque hay que correlacionarlos con otras entrevistas. Pueden ser orientativas, es solamente una herramienta, no es algo que es muy específico, tiene que estar como encadenado con otro tipo de herramientas como entrevistas y demás. Bien, ahora viene la parte, a ver si saben sumar y restar. Necesitamos que sumen, si ustedes ven la tabla de abajo, que sumen el valor de las preguntas que aparecen en el cuadro del medio. Si ustedes ven, las preguntas que evalúan cansancio emocional, yo esto lo voy a explicar rápido, no vamos a sacar, ustedes van a ir sacando los valores después, para terminar con un pedacito que nos queda, y esto para que se queden como rumiando entre ustedes mismos hasta la próxima vez que nos encontremos. Las preguntas que evalúan cansancio emocional son las 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Las preguntas que evalúan despersonalización son las 5, 10, 11 y 22. Y las preguntas que evalúan realización personal son las 4, 7, 12, 17, 18, 19, 21. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es sumar el valor que les da en cada una de esas preguntas. Y van a tener el total por las filas que tengan en esa tabla. ¿Comprendido? Comprendido. Bien. ¿Qué estamos evaluando puntualmente acá? Esto es un cuestionario muy básico de obras sociales, porque las obras sociales, las privadas más que nada, o tienen su trabajo más fuerte las privadas, y acá está como la beta comercial, sí importan para la salud de las personas, porque a mayor salud de las personas, menos tienen que pagar las prestadoras por su paciente. Si yo, mientras más problemas de salud tenga, más plata le voy a hacer gastar a la obra social. Esto es una de las evaluaciones más validadas como en el campo del burnout, que ahora vamos a ver lo que es el burnout, y esto los dejo como indicios para que a ustedes les quede. Cuando hagan la sumatoria, si en las dos primeras, o sea, en cansancio emocional y en despersonalización, les da más de los valores que aparecen ahí, o sea, más de 26 y más de 9, y en el área de realización personal le dan menos de 34, es que hay indicios de burnout. Tranquilo que no hay una patología psiquiátrica, ni mucho menos. Todos en algún momento pasamos por indicios o síntomas o síndromes de burnout por distintas situaciones. En la escuela, en el trabajo, en situaciones familiares. El tema es cuánto esto perdura en el tiempo, cuánto estos indicios perduran en el tiempo.
Vamos a hacer una breve introducción de lo que es el burnout y nos vamos a despedir por el día de hoy con conclusiones que ustedes quieran ir aportando. El burnout. Esto como pasan en las traducciones del inglés al español. Vieron que la película se llama, no sé, en inglés dice Love. Y la traducción en español es Los relatos de Juan Gómez mientras anda en bicicleta y con sus ex novios. Entonces las traducciones muchas veces no tienen mucho que ver en lo literal de la traducción, se ríe Cecilia, en la traducción del literal del inglés al español, y las acepciones más conocidas o más aceptadas en la literatura española, puntualmente de la psicología cognitiva y de las bases médico-científicas, hace como relación al burnout al síndrome de estar quemado. Estar quemado o estar agotado por la situación. Estoy quemado, no doy más. ¿Bien? Por eso esta pequeña imagen gráfica. ¿Por qué tocamos este tema? Porque, bueno, siempre la idea es tratar de ir como con organizaciones que fundamenten el trabajo como a nivel nacional e internacional, que el burnout fue declarado por la OMS como un factor de riesgo laboral por su capacidad de afectar la calidad de vida, la salud mental y hasta poner en riesgo las situaciones de vida. ¿Cuáles son las correlaciones o los sinónimos que tiene el síndrome de burnout? Es el síndrome de desgaste profesional, de sobrecarga emocional, acá vuelve a entrar la palabra carga o sobrecarga, vuelve a entrar la palabra desgaste, síndrome del quemado, de estar quemado, o el síndrome de la fatiga en el trabajo. Cada vez que hablemos de burnout van a ver que está las siglas SB, que es síndrome, burnout, probablemente, y esto es una correlación casi directa, toda aquella persona que esté con síndrome de burnout va a brindar un servicio deficiente a sus clientes o a las personas con las que esté trabajando. Cliente, paciente, pónganle un nombre que ustedes quieran. Va a terminar siendo inoperante en sus funciones porque no va a poder brindar las cosas de la mejor manera posible y van a aumentar sus tasas de ausentismo, va a exponer a la organización, a la institución, a pérdidas económicas, va a desfavorecer a la persona cuidada en base a lo que necesita esa persona para crecer en base a la búsqueda de su autonomía, va a encontrar fallo o mucho aletargamiento en base a ahí van tirando las puntuaciones, en base a la consecución de metas que se vayan planteando, sea a nivel personal o a nivel institucional. Entonces es algo a lo cual hay que prestarle atención porque habla del desgaste personal, sea como gestor o gerente como de una empresa o institución, rol directivo o como trabajante técnico directo con esa persona. El cuestionario que ustedes vieron ahí, y pongo esta definición, es el de Maslach, es el cuestionario que ustedes acaban de hacer con su forma de puntuación. Hay varios cuestionarios, pero muchos no incluyen el aspecto de autorrealización, por lo cual este es un poco más completo. Y Maslach plantea como el burnout es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico o los niveles de ansiedad crónica, con qué cosas nos vamos a encontrar, o se van a encontrar, o tal vez lo puedan ver en otras personas. Por eso es no solamente cuidarme a mí como cuidador, sino cuidar a las personas que cuidan. Vamos a encontrar como este agotamiento emocional, sentirme despersonalizado, y se va a notar como una disminución en el desempeño personal. El burnout puede tener múltiples causas. Y quiero ver. Bien, esto va a ser lo último que vamos a ver. En honor al burnout temporal y a la intensidad de estas 3 horas. Es multicausal el burnout, no tiene una causa directa. Como todo lo que es complejo, que complejo no quiere decir difícil, sino que tiene muchas aristas,
que uno puede ser como el inadecuado afrontamiento ante las situaciones de estrés. Voy a dar un ejemplo muy clásico que le puede pasar a muchos de ustedes, es, me llevo el trabajo a mi casa, salgo del trabajo, perdón, llego a mi casa y sigo hablando del trabajo, y con mi familia sigo hablando del trabajo, y de los problemas, de cosas positivas, y no puedo como desprenderme y diferenciar entre distintos lugares. El aburrimiento de la tarea, si una tarea es muy aburrida, no me motiva, y si no me motiva, genera desgaste. Puede ser por una crisis profesional, como siento que esto ya no lo quiero hacer más, necesito un cambio en mi vida, o un cambio en mi carrera, o un cambio en lo que fuera, o en un cambio en lo económico, siento que esto ya no me retribuye económicamente como a mí me gustaría, o como yo siento que yo, esto lo he autopercibido, cuánto yo necesito de esto, por sobrecarga laboral, por falta de estimulación en el trabajo. Por eso es importante la comunicación con las personas que trabajemos, porque esto es, van a tener menor cantidad de personas estresadas cuando se escucha a las personas con las que trabajamos y nos dicen, che, esto vemos que está generando tal desgaste, tal problema. Bueno, habrá tareas que hay que hacerlas porque son específicas y son incondicionales, pero ver de qué manera se las puede hacer de la mejor manera posible para que no haya como esta falta de estimulación y motivación. La edad, porque a medida que nosotros vamos creciendo en el tiempo, puede que haya algunos estímulos que ya sean diferentes y vayan cambiando. Los factores sociales, tiene que ver con todo mi contexto como persona, y los factores ambientales. Como todo esto es necesario como ir prestando la atención e ir automonitoreándolo. El automonitoreo es como si yo saliera como de mi cabeza y pusiera como una cámara que me va autoobservando, y me voy automonitoreando y me voy autoobservando en el día a día y en las tareas para ir identificándome en estas situaciones. Ejercicio para ustedes, para estos días, los días que queden, y también para que empiecen a implementar modificaciones si lo ven necesario. Si las puntuaciones de burnout les dio, como que les da como, tal vez no elevada, pero le da como que están ahí como al límite, o están por pasar ya al nivel del síndrome de burnout, vuelvo a repetir y voy a hacer con este punto, esto que estamos haciendo es a modo de juego, porque para diagnosticar burnout o que hay un desgaste, es necesario tener como otras entrevistas o que ustedes mismos puedan identificarlos. No lo tomen literal, pero tal vez les sirva a ustedes para identificar situaciones en su vida diaria donde ustedes puedan estar viendo, donde no se sienten con mucha realización personal, donde ven mucho desgaste emocional, donde ven como despersonalización. ¿Qué quiere decir despersonalización? Que no se sienten ustedes haciendo esto. ¿Y cómo lo pueden vincular con estos factores? ¿Y qué factores ustedes pueden gestionar el cambio en este tiempo para sentirse un poco mejor e ir reduciendo como las sensaciones como de desgaste? Porque el desgaste emocional muchas veces se impacta en el físico. Y cuando se hace como el switch o el clic en lo mental, parece que mágicamente el cansancio físico hubiese desaparecido. Y es así porque hay una motivación y un engagement. Engagement es como engancharse con algo que te motiva y automáticamente la fuerza física aparece. ¿Bien? Estamos en tiempo, estamos pasados, le pido disculpas por haberme pasado. Podríamos hablar de un montón de temas, un montón de horas. Preguntas, dudas, Juan José, consultas. Pablo. ¿podés volver un poco la imagen a donde están las preguntas correspondientes a cada característica? Porque creo que varios se quedaron ahí. No, la anterior. Después que terminan las preguntas. Ah, esta. Esa. Bien. Creo que varios no terminaron de hacer la sumatoria a ver qué puntaje les correspondía a cada. No, perdón. ¿Qué pregunta correspondía a cansancio emocional? Listo. Despersonalización. Yo lo dejo ahí mientras vamos terminando. Bien, preguntas, consultas, sugerencias, feedback. Feedback es retroalimentación.
lo que se les ocurra. Todo será recibido con amor. Sí, consulta. Eso que hablaste del cansancio mental, sí es cierto, porque como yo te dije, 26 años trabajando ahí, realmente amo lo que estoy haciendo y llegó un tiempo de que siempre me estuvieron ofreciendo un puesto superior al que yo era de asistente como encargada. Siempre lo rechacé. Y bueno, tanto insistieron que acepté y hace más de 5 años que ejercía el puesto de encargada. ¿Qué pasó? Que yo no estaba conforme con ese puesto porque yo no lo quería. Yo me sentía bien siendo una asistente atendiendo a los pacientes. Lo acepté para probar, para cambiar. Me dijeron que tenía la oportunidad de volver a mi puesto A tu lugar. anterior, pero nunca me lo quisieron dar. Pasaron 5 años y siempre tuve problemas porque traté de capacitarme o traté de buscar personas que me aconsejen cómo mantener una relación o entablar eh, los problemas a un grupo de trabajo. Y la verdad que yo no tenía experiencia en eso y se me dificultaba muchísimo, porque si me ponía del lado de una, tenía el problema que las otras se ponían celosas. Si actuaba de una manera, porque sos débil y no tenés autoridad. Si ponía autoridad, porque te haces la jefa, nos querés mandar y todo esto. Hacía caso a lo que decía mi jefe, pero también me iba mal. Entonces yo ya no estaba conforme con lo que hacía. Y realmente llegaba cansada, llegaba de mal humor, a veces me largaba a llorar porque no le encontraba la vuelta, y era algo que no me gustaba hacer. Y lamentablemente me costó muchísimo a que mis jefes me pudieran devolver mi puesto. Tuve que llegar hasta el punto de decir renuncio, porque no me querían aceptar devolverme mi puesto anterior, decía que las cosas iban bien, pero yo siempre veía que no, que siempre había un problema con el personal. Y es difícil trabajar con un grupo de personas que realmente están acostumbradas a tener malos hábitos con los pacientes. Y yo siempre traté de cumplir con los reglamentos, con todo lo que se requiere a asistencia a un adulto mayor. Y la verdad, ahora de que volví a mi puesto de asistente, estoy mucho mejor. Pero en ese tiempo de encargada no descansaba, ya le digo, estaba de mal humor, dormía entrecortado, como tenía que tener 24 horas el teléfono encendido, siempre por una cosa o por otra me cortaba en el sueño, y la verdad que eso me generó un desgaste a mí mentalmente. Y recién ahora lo estoy volviendo a recuperar, porque volví a mi puesto anterior, pero después de haber presentado de que me iba a renunciar. Mira, es tan gráfico lo que presentás, Mónica, porque y esto tiene que ver mucho con el autoconocimiento, porque tal vez uno decide aceptar algunos lugares, o puestos, o funciones, donde es muy distinto lo que es la gestión de un equipo, o la gestión de tareas con equipos, donde también o la diferencia también con una tarea técnica directamente, y donde, a ver, y esto retomo la importancia también de lo que planteaba María Marta en el lunes anterior, donde está la gestión del liderazgo. Y yo repito siempre, el liderazgo con otras personas o con uno mismo, porque estando en o sea, uno de los libros que me gusta mucho es Don Quijote, y hay una frase que plantea donde dice, ladran Sancho, como señal que cabalgamos, y metafóricamente cada uno lo puede ir tomando hacia dónde cada uno lo lleve más en su experiencia de vida, pero mucho tiene que ver
en relación a que cualquier movimiento que se genere va a generar como la demanda de personas. Porque al trabajar con grupos de personas va a haber opiniones muy contrapuestas. Que todos estén de acuerdo realmente es una tarea ardua. Y hay veces que algunos no van a estar de acuerdo, pero van a aceptar hacer las actividades, porque tal vez consideran que necesitan como crecer en ese camino, y otras veces que va a haber personas que van a ir en contra de las tareas. Está bueno esto, Mónica, del rol. El rol donde lo que a uno le gusta, lo que a uno se siente cómodo y lo que uno está dispuesto a aprender o no. Nancy, ¿querías preguntar algo? ¿Habías levantado la mano también? Sí, Juan, sí. No, bueno, un poco haciendo un reconto, ¿no? De lo que estuviste hablando. Y en esta valoración que hiciste al final, cuando se dio el curso de perdón, el curso de formación de cuidadores domiciliarios acá en Catamarca, que bueno, fueron distintos, pero siempre en los últimos se hacía primero, digamos, como una valoración de aquellos postulantes, ¿no? De que vayan a realizar el curso de cuidadores domiciliarios. Y justamente la que se encargaba de hacer las entrevistas y hacer estos tests que vos estás ahí mostrando, lo hacía una psicóloga. Y de las 300, 400 personas más o menos de que se inscribían, bueno, no todas llegaban, ¿no? Porque, bueno, después ella nos decía, los que estábamos haciendo el curso, en mi caso que estaba como formadora, me decían, bueno, no, ellos tienen que entender que no todos tienen la capacidad o no todos están preparados para lo mismo, ¿no? Y en esto de, como vos decís, cuidar implica muchas cosas, muchas responsabilidades también de por medio. Y, por allí las chicas que no quedaban se iban con estas preguntas, pero ¿por qué yo no quedé si a mí yo quiero hacerlo el curso? Y bueno, la psicóloga le tenía que explicar que bueno, que no reunía las condiciones, los requisitos, porque justamente no había dado con este test. Muy a profundidad no lo conozco al test, vos Juan, ahí tendrás tu opinión formada, pero bueno, esto, ¿no? Que primero se hacía como una valoración emocional de aquellas personas que iban a hacer el curso y si reunían con esas condiciones, más allá de lo físico, lo emocional también, para que estén capacitados para cuidar, en este caso, a personas mayores. Sí, en esto, ¿Se entiende, mira, Juan? sí, totalmente, y discrepo con algunas metodologías y estoy de acuerdo también con otras porque filosófica y éticamente es muy complejo este tema, porque primero, por un lado, una buena implementación e instrumentación de un test desde la parte psicológica tiene que ir correlacionada con una serie de entrevistas, por esto que yo les decía, es como al ser test de autopercepción, porque los test de psicología son de autopercepción, yo no puedo leer la mente del otro, tienen que ser correlacionados con entrevistas para ver la estabilidad de esa persona en el tiempo. Se lo voy a poner un ejemplo muy gráfico. Lo voy a decir como de algo personal, a usted le puede haber pasado con otras instancias. Me pasaba muchas veces que cuando veía un partido de fútbol, de un equipo que a mí me gustaba, un jugador que me gustaba, y veía que hacía jugadas muy buenas, yo tenía ganas de ir a jugar al fútbol en ese momento, porque mi vivencia de ese día había impactado. O si veo una película de Rápido y Furioso, que está esta película de auto y todo tuning, y después quiero tener el auto super tune y demás, a ver cómo lo diario me impacta a mí en el día. Y depende mucho de la valoración de
de las vivencias que yo tenga en ese día, de cómo va a impactar una evaluación psicométrica. Por lo cual hay que ser sumamente cuidadoso en esas evaluaciones, porque por otro lado, si se implementa una evaluación psicométrica a una persona donde tal vez tuvo un problema muy particular, o a ver, falleció qué sé yo, un ser querido hace una semana, y eso no se contempló, y la valoración le va a dar mal, pero porque está viviendo algo muy circunstancial y que no le va a permitir ingresar a una formación, lo cual se está acudiendo también como una violación de derecho, que es el derecho a la formación de una persona por no contemplar otras cosas de antemano. Y lo cual muchas veces se pone como en pugna también como las evaluaciones para los cuidadores, porque hay que tener ciertos perfiles, características para hacerlo de manera formal y profesional. De hecho, cada vez se estandarizan más las normativas ISO, que son de calidad y de gestión de conocimiento y de aplicación de servicios, por lo cual cada vez se ponen como más requisitos para los entrenamientos. Ahí hay una cuestión, Nancy, que es de debate arduo y largo por lo que éticamente corresponde, por lo que los derechos también promueven, por cómo se hacen las valoraciones. Es como, hay que ser muy metódico con eso para no fallar en el intento. No, tal Tal cual, vez frustrar a una persona Juan, que se quiera por formar. eso nosotros, exacto, por eso nosotros esa responsabilidad, bueno, eso estaba dictado por la profesional a cargo, ¿no? Era una psicóloga que se encargaba de realizar esas entrevistas, que entiendo que era en 3 momentos que se realizaban esas entrevistas. Pero bueno, después las personas que no quedaban nos hablaban y nos comentaban, pero yo estoy cuidando a una persona, yo lo voy a seguir haciendo porque esto a mí me gusta, no me están dando ustedes la posibilidad de formarme, pero yo lo voy a seguir haciendo de forma informal. Y eso era lo que justamente con el resto del equipo de profesionales que estábamos ahí brindando las capacitaciones, también es como que nos resonaba mucho esto, ¿no? Decir, bueno, esa persona no se está formando, no se está capacitando, pero está cuidando a una persona, y si, bueno, y si bien, y ella, como esta persona nos decía, bueno, yo lo voy a seguir haciendo y voy a seguir cuidando, y bueno, después cuando se me dé la oportunidad, me formaré. Claro, totalmente. Hago este paréntesis en el medio. Los que se quieren ir retirando son las 9:30, retírense, sin ninguna, por ahí, sin ninguna culpa, por decirlo de esta manera. Yo voy a ir respondiendo a unas preguntas que vayan quedando, quieran quedarse a las preguntas, obviamente más que invitados. Puntualmente, esto, Nancy, en la universidad en la que yo me formé, en mi formación de grado, nos entrevistaban antes, había una entrevista, pero para asegurarse de que no había, por ejemplo, algunos rasgos que son antisociales o psicopáticos, porque el día de mañana estamos a cargo o tenemos la responsabilidad de la salud mental de otras personas y que puede ser utilizado para bien o para mal, ¿no? Sí, sí, Juan, sí, lo entiendo, sí. No, bueno, teniendo la experiencia, ¿no? Y escuchando todo lo que hemos aprendido con vos en este módulo, y escuchando también a la gente que está ahí, en esto de cuidar, hay mucha gente que entrega mucho, ¿no? Da muchísimo de sí, y por allí los cuidadores son los que quizás esto de entregar demasiado, había una de las chicas ahí que decía que no podía cortar, no podía ahí soltar eso de tener que cuidar y esa dependencia que se crea con la persona que vamos a cuidar. Ese vínculo afectivo, ya que trasciende ya hasta lo profesional, ¿no? Por allí uno no se da cuenta, pero los que cuidan a personas mayores, a personas con discapacidad, justamente se llega
a esto y tienden a entregar mucho y por allí no llegan a un punto de enfermarse, ¿no? Y también de ambas partes lo digo. Y es lo que estuve escuchando ahí de todos. Y en las residencias geriátricas también se ve mucho eso. Gente que entrega muchísimo, se dedica mucho al tema de esto de los cuidados. Y lo hacen con mucha profesión y mucha vocación también. Así es, así es. Pero bueno, hay que tenerlos. Y vuelvo a esto, que lo que nos guste no nos enferme. Así es, así es. No sé si algunos de los otros chicos quieren comentar algo, ya así Si no Yo hay por mí ningún... sigo, Juan, Sí, escuchando. seguiremos. Ya hemos tenido varias charlas, Nancy, entre nosotros de estos temas. ¿Hay alguna otra pregunta, Exactamente, Juan. acotaciones que quieran hacer, sugerencias? Serán bienvenidas. A mí me gusta mucho, la verdad, esta es la primera vez que ingreso a una clase de Zoom y, a ver, como soy de Buenos Aires, yo veo que es distinto a veces el trato o, ¿cómo puedo decir? Cómo capacitan a las personas, porque nosotros hacemos capacitaciones una vez por año para que nos entreguen la credencial que nos da el gobierno de la ciudad. Si nosotros no tenemos esa credencial no podemos trabajar. Nos capacitan una vez por año, pero la verdad es distinto, no nos hacen tantos estudios. Damos un examen y te lo aprueban. Si no lo probaste ese día, bueno, te dan otra oportunidad y en sí te terminan aprobando. Pero yo veo que hay personas que necesitarían hacer otro tipo de capacitación, porque yo misma he visto el trato a veces que tienen con otra persona, con un adulto, y he llamado muchas veces la atención que no me corresponde a mí, pero que yo he advertido a mis superiores, y la verdad a veces lo pasan por alto y uno lo toma mal, porque uno está diciendo las cosas como son, como uno las ve, y hay veces que lo ignoran, pero tuve la suerte de que uno de mis jefes una vez lo vio con sus propios ojos, siendo que entraba sigilosamente después de varias veces que yo decía cómo se trataba a ese paciente. Entró sigilosamente, sin que nadie lo escuchara, ni yo lo había escuchado cuando ingresó, hasta que encontró a esa persona cómo lo trataba. Y directamente lo echó, sin explicaciones ni nada, lo echó. Pero tiene que pasar muchas veces que uno haga un reclamo para que vean lo que realmente a veces sucede. Y hay veces que duele porque yo me pongo en el lugar del otro. A mí no me gustaría que me traten así el día de mañana. Yo sé que voy a envejecer, yo sé que el día de mañana voy a necesitar un lugar que me estén ayudando. Como vivo sola, sé que voy a requerir un lugar para tener también compañía y que no estar sola. Pero realmente a mí no me gustaría ver no me gustaría que me traten de esa manera. Por eso siempre me pongo en el lugar del otro yo. ¿Cómo me gusta que me traten? ¿Cómo me gusta que me hablen? Por eso trato de observar cuando ingresa un paciente, trato de interiorizarme con el familiar, siendo que hay veces que me llaman la atención diciendo de que no tengo que hacer ese tipo de preguntas, pero yo a veces a escondida consulto con el familiar qué costumbre tiene, a qué hora se levanta, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le gusta escuchar. Y la verdad a mí me sirve, a mí me sirve muchísimo, porque sé la otra persona que tiene unas costumbres y que lamentablemente son de muchos años esas costumbres y es rutinario. Y lo único que tengo que hacer es observar y hacer lo que ellos hacían siempre en su casa, en su vida diaria. Era eso. Bueno, mira, te
te lo resumo como en una pregunta que hicieron también. Cuando preguntaron, creo que era la pregunta número 5, decía, no entiendo la pregunta, esta que decía que cuando empiezo a despersonalizar o tratar a las personas como objetos. Somos todos personas. Después, un padecimiento, una patología, lo que sea que me acompañe es anexo, pero siempre antes soy persona. Antes de ser profesional soy persona. Entonces, vivimos en un mundo de personas, trabajamos con personas, nos vinculamos con personas. Si yo me vinculo con una persona, tengo el 70 al 80% del éxito ganado. Digo el éxito en el sentido de profesional. Si yo me vinculo con una patología, tengo todas las de perder. La patología es más fuerte que nosotros porque nosotros no somos patología. Entonces, la perspectiva donde nos paremos, la perspectiva de la persona, nos va a ayudar a trabajar muchísimo. Pero muchas gracias, Mónica, por tus aportes. No, por favor. Bien, si no hay ninguna otra pregunta o alguien que quiera acotar, damos por finalizado el día de hoy. Excelente tarde de trabajo, muy intensa. Mil gracias a todos por estar. Gracias por haberse conectado en tiempo y forma, en horario. Gracias por los aportes. Siempre que hay aportes, mucho más rico. Gracias por quedarse más del tiempo que he indicado. Esto habla de la predisposición de todos. Y les mando un abrazo muy grande. A disposición, pueden pedir mi número de teléfono para lo que necesiten. Se lo piden ahí en el grupo en el que ustedes están de WhatsApp. Yo estoy en el grupo de WhatsApp, así que me buscan. Es un número con característica de Córdoba. Y encantado de compartir con ustedes esta experiencia. Les mando un abrazo muy fuerte. Que cenen rico, que descansen bien. Bueno, muchas gracias igualmente, hermosa la clase y mil gracias. Hasta el próximo lunes. Buenas noches a todos, que descansen. Excelente, Juan. Gracias, Nancy. Gracias por todos tus conocimientos. No hay por qué. Gracias a todos Nos ustedes. estamos viendo. Chao. Adiós.